Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un lunes más, comenzando la semana después de haber tenido un fin de semana espectacular en los cultos que hemos tenido. El sábado tuvimos un culto recordando nuestro segundo aniversario. Ayer domingo también nuestro segundo aniversario, que de hecho tenemos aquí esta placa recordando el segundo aniversario de la iglesia con el logo de la iglesia Vida Nueva, unas palabras que tanto Damaris como yo le dedicamos a la iglesia. Y bueno, fue espectacular. Ya en las redes sociales pondremos fotos, vídeos, todo, pero vamos a lo que nos importa en esta mañana, que es la palabra del Señor, donde va a estar basada en los dos últimos versículos del capítulo 7 del Evangelio de Mateo, que dice así, versículo 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Una vez Jesús termina este extenso mensaje, la Biblia nos enseña cómo la gente se quedó asombrada de la doctrina de Jesús. Cuando Mateo dice que la gente se admiraba, la palabra original expresa que la gente se quedó enormemente impresionados. Pero no es que fuera una experiencia momentánea, sino que esa impresión duró largo rato. Yo me puedo imaginar por un momento ese silencio que hubo en los siguientes minutos a esta enseñanza de Jesús. Esos momentos de reflexión que hay después de que una persona escucha un gran mensaje. Yo, por ejemplo, he estado en lugares donde el pastor que ha traído la palabra, que ha compartido un sermón espectacular, y cuando ese sermón termina, uno se queda durante un rato intentando digerir todo lo que acaba de recibir. Pues imagínate recibir este gran sermón de la boca del propio Señor Jesucristo. Creo que es muy acertada esta palabra que Mateo usa, diciendo que la gente se quedó como en shock. La gente se quedó perpleja al escuchar semejante doctrina en la boca de Jesús. Y tú te preguntarás, ¿cuál fue el motivo por el cual la gente se quedó perpleja, en shock? Bueno, no hace falta especular mucho, porque ya el propio versículo 29 ya nos da el motivo concreto. Y es que Mateo nos dice que la gente se admiraba de la doctrina de Jesús porque Jesús les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Toda la gente de aquel entonces, a lo único que estaban acostumbrados era a la predicación de los escribas. Este grupo de personas que presumían tener una autoridad, pero al final lo único que hacían simplemente era repetir lo que otros decían. Si me permites esta expresión, te diré que los escribas eran como loros que repiten lo que oyen. Para este entonces se vivía en tanta religiosidad que no había autoridad en la palabra de la gente. No había veracidad cuando se predicaba, no había fuerza en lo que se enseñaba porque simplemente repetían lo que habían aprendido. Pero Jesús no era así. Jesús vivía lo que predicaba. Jesús sentía lo que predicaba. Y no es que lo vivía o lo que sentía, sino que como Juan enseña en su Evangelio, en el capítulo 1 y en el versículo 1, Jesús es el verbo de Dios. Jesús es la palabra encarnada, hecha carne. Mira esto. Jesús logró enseñar mucho más en un rato en lo alto de una montaña que lo que lograron enseñar los escribas por años dentro de las grandes escuelas rabínicas. Jesús no habla por hablar, sino que Él es la palabra. Jesús cuando habla se siente la autoridad de Dios. Como vemos en el primer capítulo de toda la Biblia, en Génesis, cuando ahí en Génesis capítulo 1, en el versículo 3 en adelante, vemos a Dios creando todo lo que existe hoy en día en el universo a través de su palabra. Él, por ejemplo, dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Hay poder en la palabra de Dios. La Biblia dice de sí misma en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4 y en el versículo 12, que la palabra de Dios es viva y es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, que penetra hasta partir las coyunturas, los tuétanos. Incluso dice que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es como esa semilla que se lanza y que a su tiempo dará su fruto. La palabra de Dios predicada dice en Isaías capítulo 55 y versículo 11 que nunca volverá vacía, sino que hará lo que Dios quiere y que será prosperada en aquello para la cual Dios la envió.
Uno no se puede ni imaginar el poder que tiene la palabra de Dios. Yo a veces personalmente cuando me preparo un mensaje pienso, oye, esta parte del sermón puede llegarle a fulano, a mengano, pero al final siempre me encuentro que a la persona que menos pensé es a la que le llegó la palabra de Dios. El otro día me comentaba una persona que apenas está empezando a venir ahora a la iglesia. Bueno, todavía es que tiene comportamientos del mundo, o sea, no ha entregado verdaderamente su corazón todavía al Señor, pero me comentaba que hacía unas semanas atrás me decía, cuando yo hablé del perdón en un culto, que esa palabra le cambió la vida y ha podido restaurar la familia. Y créeme que yo nunca me imaginé que esa persona hubiera podido recibir la palabra. Pero es que así es la gloriosa palabra de Dios, está viva. Y no solamente está viva, sino que es eficaz. La palabra que se predica es eficaz para la gente. Por eso nosotros tenemos que seguir predicando siempre la palabra de Dios. Los escribas en aquel entonces comenzaron a desplazar la enseñanza del Antiguo Testamento y habían cogido la mala costumbre de únicamente citar a los rabinos más conocidos para apoyar sus enseñanzas. Comenzaron a desplazar la palabra de Dios para comenzar a enseñar lo que el hombre decía. Y por desgracia, creo que hoy en día está sucediendo lo mismo. Creo que hoy en día está escaseando y mucho la palabra de Dios desde los púlpitos. Se predica de muchas cosas, pero poco se usa la palabra de Dios. Y la iglesia de hoy tiene que volver a sus raíces, tiene que volver a la pasión por la palabra de Dios. Pero sobre todas las cosas, ¿sabes por qué la gente se maravillaba de la doctrina de Jesús? Porque la entendían. Todos los que allí estaban presentes entendieron de principio a fin todo el mensaje de Jesús. Si tú te lees todo el Sermón del Monte, te vas a dar cuenta que Jesús en ningún momento tuvo la intención de alardear de su sabiduría, de usar palabras difíciles que nadie entendía, o de mostrar todo el conocimiento que él poseía, sino más bien todo lo contrario. Jesús era bien sencillo a la hora de hablar, tan sencillo que la Biblia dice que aún los niños le entendían. Y esta es la manera que a mí me gusta predicar y enseñar. Yo predico de una manera sencilla, práctica y sobre todo clara. Claro que aquí podría uno hacer alarde de palabras extrañas y mostrar un conocimiento extenso. Pero ¿de qué me sirve todo eso si al final los que me oyen no entienden lo que estoy enseñando? La gente pudo disfrutar lo que Jesús predicó porque entendieron lo que Jesús predicó. Él ponía ejemplos de lo más sencillo, él nos comparó con sal, con luz, puso ejemplos tan infantiles como la viga o la paja en un ojo, nos habló de la vida eterna usando la comparativa de dos sencillas puertas que llevaban a dos caminos diferentes y cosas similares. Así de sencillo predicó Jesús, pero con esa sencillez y esa claridad, la gente se quedó en shock al recibir esa poderosa palabra de Dios. Así que sigamos predicando dentro y fuera de tiempo. No cesemos nunca de predicar la palabra porque no sabemos el alcance que puede estar teniendo nuestra predicación. Amén. Te animo a que sigas compartiendo siempre la palabra de Dios. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos las gracias porque de verdad eres tan bueno, mi Dios. Eres tan hermoso, Señor. Gracias porque tú nos has guardado todo este fin de semana, nos has bendecido con tu presencia. Pero ahora te pedimos por hoy lunes, Señor, por toda esta semana que tenemos por delante, que nos guardes, nos bendigas, que tu mano se manifieste sobre nosotros, Señor, y tu bendición caiga sobre cada uno de tus hijos. Gracias por todo lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana martes, si así Dios nos lo permite, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y me gustaría pedirte, como cada lunes te pido, que por favor compartas, ya sea por aquí, por el canal de YouTube, por las redes sociales, por el correo pastoralbertoares@hotmail.com, por donde quieras. Comparte de qué se habló ayer en tu iglesia, de qué se predicó, y vamos a aprender juntos. Muéstrame de qué se predicó. Ayer nosotros en Fuerteventura predicamos de la fidelidad de Dios, recordando esos 2 años con el Centro Evangélico Vida Nueva, ese inicio de esta iglesia preciosa aquí en Fuerteventura, que está creciendo y creciendo cada día más. Nos hicimos una camisa del 2º aniversario y pudimos estar disfrutando todos juntos, recordando la fidelidad de Dios. Dios te bendiga, nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Bendiciones.